estos constituyen síndromes. Entonces, si a mí me viene un paciente, o el papá, ¿no? Viene y me presenta a su hijito y me dice, doctora, yo quiero que respire mi hijito, ¿no? Y si yo no lo considero dentro de estos síndromes craneofaciales, porque si ustedes van a ver una tomografía de cualquiera de estos niños, es probable que tengan, como cualquier paciente, una desviación septal, ¿no? Pero yo, al operarlo, no voy a lograr mucho con la desviación septal, o sea, con corregir solo el tabique en estos niños, porque ellos tienen otras anomalías además, donde puede ser que su paladar sea corto, donde el cabum sea muy estrecho, o sea, a pesar que yo pueda hacer cirugías nasales en estos pacientes, no voy a lograr que respiren bien porque ellos, justamente el tema es síndromes craneofaciales, todo el desarrollo de ellos es porque ha habido anomalías a causa de mal desarrollo, ¿ya? Entonces son síndromes craneofaciales. Voy a poner estos términos. Cuando nosotros decimos mesocefálica, usualmente nosotros somos mesocefálicos. Cuando digo dólico, brachiocefálico, son ya cambiantes. ¿Por qué? Digo, son ya anomalías. Es de acuerdo a cómo, normalmente hay uniformidad en la sinostosis o cuando hay osificación del cráneo de todos nosotros. Pero a veces va a haber situaciones en las que solo o antes de lo normal va a haber osificación de ciertas suturas, lo cual va a originar anormalidades en, digamos, cuando ya va a haber un cráneo maduro. Si se va a osificar antes las cisuras anteriores o la parte lateral o la parte posterior, nos va a originar diferentes tipos de cráneo y al igual diferentes tipos de desarrollo facial. Entonces, hay diferentes síndromes en los cuales va a haber craneosinostosis o va a haber sinostosis tempranas, donde no se va a respetar el tiempo usual de desarrollo de los pacientes. No les voy a obligar a que se sepan las medidas ni nada, pero quiero que vean. De acuerdo a cómo se dé la sinostosis, acá también se va a dar el desarrollo de la cara. En este caso, esta niñita, por ejemplo, no hay una buena distancia intercantal, tampoco hay un buen desarrollo mediofacial. Entonces, se toma ciertos índices, como este índice cefálico, por ejemplo, ¿ya? Cómo es la distancia de la ceja, más o menos al borde del mentón también, se llama índice facial. También podemos ver estas distancias entre los cantos de los ojos, ¿ya? También llamado índice cantal. El ancho nasal también, el ancho bucal, la altura auricular o cuándo es la distancia o más o menos la longitud, ¿no? La parte más larga del oído, del pabellón auricular. Es usual, digamos, tenemos parámetros, pero a veces hay pacientes donde va a haber mucha alteración a nivel de esto y pueden estar constituyendo algún síndrome craneofacial, ¿ya? La posición auricular, cuando ustedes ven un paciente que entra o comparan, siempre tienen que ver también la posición. Es más o menos a nivel, se traza una línea, ¿no? Más o menos entre el canto externo del ojo, ¿no? Hacia la zona occipital media, y lo que tiene que haber, más o menos a este nivel tiene que pasar. Y ustedes van a ver en los diferentes síndromes que les voy a presentar, las implantaciones a veces son muy bajas por el mal desarrollo craneofacial. Por ejemplo, en esta niña está por debajo, ¿no?, del borde de la regla. En este otro niño también se va a ver, no ha migrado bien, todo por el mal desarrollo. Entonces, más o menos, estos son las medidas antropométricas que tenemos para cada parámetro que les he estado presentando. Tampoco les voy a decir que lo sepan, pero necesito que sepan que hay proporción en todo el desarrollo facial, en todos nosotros que estamos ahorita escuchando esta clase, tenemos proporciones. Es por ello que tenemos todavía, dentro de los parámetros de la normalidad, está bien. Entonces, si yo encuentro un paciente que la mayoría de los parámetros están dentro de lo que yo conozco como desarrollo, porque nosotros tenemos cierta armonía en el desarrollo facial, probablemente si se me presenta, yo lo voy a operar simplemente de un tabique o le puedo hacer incluso una rinoplastia para que respire, ¿no? Supuestamente. Pero si yo veo ya 2 o 3 anomalías, como por ejemplo esta implantación baja del pabellón auricular,
¿ya? O veo labios anchos, o veo fosas nasales muy anchas, yo tengo que estar buscando otras cosas porque no voy a solucionar con una sola cirugía en este paciente. Probablemente voy a necesitar o va a ser participación de muchos especialistas, ¿ya? Como ejemplo, cabeza y cuello, porque a veces cuando hay mal desarrollo mediofacial, yo no voy a poder solucionar en el niño. Va a necesitar una cirugía probablemente de avance en estos pacientes. Entonces, nosotros conocemos como quintos en la cara. La cara lo dividimos en 5 quintos. Y de acuerdo a esos 5 quintos, yo puedo ver, por ejemplo, los ojos, ¿en qué quinto lo voy a ver? Es más o menos en el quinto lateral. De aquí hacia el oído, ¿en qué quinto lo voy a ver? Hay anomalías faciales donde van a ver, ahora les muestro ejemplos, donde incluso los labios se va hacia el otro quinto, se va muy lateral. Sabemos que nuestra cara en sí no es exactamente simétrica, ¿no? Incluso nosotros cuando operamos decimos, no nos va a salir tal simétrico, pero se va a ver muy armónico. Nadie tiene la cara exactamente los milímetros exactos, ni siquiera a veces las implantaciones exactas, pero tiene que ser muy armónico en el desarrollo de la cara. Entonces, los ejemplos que van a observar, esto es como que he sacado solo para que, digamos, llamemos la atención. En este caso, el desarrollo del tercio medio no es adecuado. Entonces, yo le puedo hacer una rino a esta niña y proyectarle, ¿no? Y un acepto para que respire bien, pero su desarrollo facial en esta zona no es adecuada. Ella necesita otro tipo de cirugía ortognática para sacar todo este tercio medio hacia adelante. Probablemente ella esté constituyendo o esté dentro de un síndrome que, por más que yo le opere, les dije, atrás probablemente tiene una hipoplasia a nivel de cabo. Igual la paciente no va a mejorar su respiración porque tiene otras cosas que le están constituyendo. Estos pacientes van a ser en sí anomalías, no solo en la cara, sino a nivel de los dientes, a nivel de oído. Generalmente presentan otitis. En cambio, este pacientito, por ejemplo, ya lo habían operado ya. No parece un paciente sin ninguna anomalía, pero es como que está en un borderline también, está en el límite. Puedes considerarlo dentro de un síndrome como que no, pero este paciente ya lo han operado, le han hecho rellenos, le han puesto acá. Aquí era muy hundido. Le han como sobresacado, o este tercio medio lo han hecho sobresalir un poco más. Nosotros lo podemos conseguir por medio de cirugías ortognáticas, no yo como torneo, sino los de cabeza y cuello, maxilofaciales, o también podemos hacer camuflaje de estas zonas para que se vea mejor, pero ese camuflaje no te va a mejorar la respiración de estos pacientes. Puedes mejorar mucho en parte armónica de cara, pero si tú no abordas la parte interna para la respiración, pues el paciente igual va a hacer apneas del sueño. Justamente estos pacientes posteriormente hacen apnea del sueño, ¿sí? Cara un poco más plana, aquí está un poco más elevada. Es como que le sacas un poco la cara. Y suelen tener estos trastornos dentales, ¿ya? Entonces, son síndromes que se van a acompañar con otras cosas. Si ustedes piensan o localizan un paciente que tiene mucha simetría facial, mala distribución, mal desarrollo facial, tienen que buscar manos, tienen que buscar pies, probablemente esté constituyendo un síndrome, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos este paladar en vivo. Entonces, vamos a pasar rápido. Voy a ver lo que es atresia de Coanas y luego voy a pasar solo 3, 4 síndromes para no complicarles. La mayoría de estos pacientes, por la mala implantación y todo, este paciente, por ejemplo, va a tener hipoacusia conductiva, probablemente tiene microtia, no ha ascendido bien todo este pabellón auricular, probablemente no hay meato, incluso no hay probablemente conducto auditivo externo. Entonces, pero como el desarrollo de la cóclea es de otro lado, no es como el desarrollo del pabellón auricular, no se ha afectado cóclea, y cóclea generalmente está 100% bien, por eso estas pinchitas que están viendo le ayudan a mejorar la audición, porque me va a estimular de frente a cóclea. Ya no me está yendo por el conducto auditivo externo, membrana timpánica, huesecillos, ventana oval, y de ahí recién a lo que es cóclea. Este vibrador de frente está estimulando cóclea, de frente vía ósea, y este paciente, a pesar que no tenga orejitas, que no tenga conducto auditivo externo, por su desarrollo, por este mal desarrollo facial que ha tenido, puede escuchar, puede hablar.
Entonces, miren, tanto en el derecho como en el izquierdo hay microtia y hay agenesia de CAE probablemente, pero este paciente puede escuchar porque cóclea tiene otro desarrollo, ¿ya? Entonces en esta niña, miren, el labio o toda esta, la parte labial se ha desarrollado en otro quinto, no hacia el medio. Eso no significa que su medio sea acá, el medio normal es más o menos a este nivel, ¿no? Pero tiene mucha simetría facial. Entonces, en niños que vean eso, no, yo como otorrino no le voy a solucionar haciéndole una septoplastia para que respire. Probablemente tiene anomalías, les he dicho, en otros niveles, incluso a nivel de conducto auditivo externo, ¿no? Estos niños usualmente, yo le puedo operar el tabique, puedo hacer tratamiento de rinitis alérgica, todo lo que hemos hablado con ustedes, pero este niño no va a mejorar porque su tratamiento tiene que ser algo más grande, algo más avanzado. Vamos a ver atresia de Cohen. Son tratamientos, ahora, en síndrome de Down también la mayoría de los pacientes con síndrome de Down van a tener, aparte que lo usual como todos puede tener su tabique desviado, las narices son muy planas, las narinas son muy anchas, el paladar usualmente, la lengua es demasiado grande. Este paciente, la mayoría de los pacientes hacen apnea del sueño. Y peor si hacen, o sea, si tienes un paciente y hacen encima hipertrofia amigdalar, imagínense, sobre que la lengua es tremenda, más las amígdalas grandes, ese paciente se ahoga. Usualmente el tratamiento inicial, yo como otorrino, algo sencillo, nomás que tengo que hacer es retirar amígdalas, ver si tiene hipertrofia adenoidea y ponerle tubos de ventilación, porque suelen hacer otitis media serosa. Usualmente la adenoides obstruye la trompa de Eustaquio. ¿Bien? Entonces, podemos tener muchos síndromes, voy a describir solo 4. La mayoría, como ven, los que tienen agenesia de CAE, ¿no? Bilateral, este es microtia grado 4 con una agenesia bilateral, suelen usar estas vinchitas. Son audífonos, pero son vibradores óseos. De frente estimulan a cóclea, porque esto tendrá, esta malformación, digamos, lo tiene, puede estar en problema tanto mesodermo, ¿ya? Mesodermo. Pero mi cóclea no viene de mesodermo, entonces por eso es que no se altera la cóclea y pueden aprender a escuchar. Ahora vamos a entrar a atresia de Coanas. Justamente cualquiera de estas patologías pueden hacer atresia de Coanas. Las coanas, como nosotros sabemos, son el pasaje de la nariz hacia la nasofaringe, ¿ya? Ese pasaje, usualmente, si es que ahorita lo vamos a ver en una tomografía, si va a estar atrésico, significa que no se ha desarrollado, que no está permeabilizado. La respiración del paciente, en este caso son los neonatos, porque usualmente el diagnóstico lo hacemos en neonatos, se va a ver muy, muy perjudicada, ya que ustedes saben que los neonatos respiran sí o sí por la nariz. Si la nariz no está permeable, porque el niño tiene que lactar, ¿no? Si la nariz no está permeable, ese niño no va a respirar, va a ser siempre, va a tener, o sea, va a hacer problemas de saturación, va a estar cianótico ese paciente. Entonces, dependiendo del grado de atresia que pueda ser unilateral, o sea, solo una de las coanas o las dos coanas estén obstruidas, el paciente va a hacer síntomas. Entonces, le llamamos también esa zona membrana buconasal, ¿ya? Que va de la nariz hacia la boca, justo está de la nariz hacia nasofaringe. Entonces, puede ser que haya crecimiento excesivo del palatino, o sea, que el palatino se vaya hasta el fondo, de lo que ustedes conocen, nuestro hueso palatino se vaya hasta el fondo y eso haga, pues, que no se permeabilice, porque esta atresia de coanas puede ser tanto ósea, o como puede ser solo membranosa, o puede ser mixta. O puede ser que no se haya terminado de hacer apoptosis entre esa unión, entre las células que unían el nasofaringe, o a nivel de esa membrana buconasal, y se quedó cerrado. Entonces, la más fácil, obviamente, de manejar es cuando es solo membranoso. No, por lo tanto, no va a haber un pasaje o apertura nasal posterior. No es muy frecuente, ¿ya? Generalmente, mayormente, es en mujeres, y menos mal, la unilateral es el más frecuente, 60% de los casos. Y el bilateral sí o sí ya tiene que ir a tratamiento quirúrgico, porque les dije, los neonatos respiran sí o sí por la nariz. Si no respiran por la nariz, van a estar cianóticos y no van a poder alimentarse
y van a bajar peso rápidamente. Puede haber componente óseo como componente membranoso. Puede ser congénito, generalmente, en lo que estamos hablando, pero también puede ser adquirido en pacientes, digamos, que han ido a UCI, que han usado de sondas muy gruesas, o ha habido mucho trauma a ese nivel, puede haber sinequias, y por lo tanto podría ser adquirido. Y puede ser aislada solo la atresia de Coanas, o puede estar asociado a otros síndromes que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, se puede asociar otras anomalías congénitas craneofaciales hasta un 50%. Por eso es que tienen que buscar ustedes, en paciente que tengan problemas, tienen que buscar dedos, tienen que buscar otras zonas. ¿Ya? Por ejemplo, en este síndrome de Charcot, es el más, donde está más asociado a esta atresia de Coanas. El cuadro clínico es el paciente usualmente, si va a ser unilateral, como está atrofiado o tapado en la coana, no va a pasar. Yo les he dicho, en adultos, nuestro moco pasa más de 1 litro al día hacia atrás, porque hay es como mucha circulación de moco. Igualito en los neonatos, a pesar que no tienen todavía desarrollados todos sus senos paranasales, el moco está produciéndose. Entonces se va a juntar y como por una fosa nasal no está yendo hacia nasofaringe y como les he dicho, todo hacia el estómago, no pasa y por eso va a tener rinorrea unilateral de un solo lado de la fosa nasal. Como es una cavidad cerrada, va a salir moco solo de ese lado, va a ser persistente. ¿Ya? Entonces, si es solo unilateral, incluso se puede demorar el diagnóstico, porque podrías decir, tiene rinitis, algo así. Por eso, todo paciente neonato en el que se sospecha algo tiene que hacerse una endoscopía. Y si es bilateral, sí o sí va a haber distrés, por lo que les digo, la respiración del neonato es nasal, va a haber cianosis cíclica, ¿ya? Dificultad en la alimentación porque tiene que, al hacer la lactancia, siempre va a haber mucha oclusión a nivel bucal y si el paciente no respira por la boca, no va a poder alimentarse, tampoco respirar. Entonces puede hacer incluso, van a hacer mucho desgaste, va a haber taquicardia, va a haber muchos síntomas que acompañan muchos síntomas adrenérgicos y el paciente va a bajar mucho de peso, rápida baja de peso y por eso es obligatorio cuando es bilateral hacer cirugía. ¿Por qué? Porque hay defecto en la migración hacia el desarrollo es a partir de la cresta neural. Puede haber, hemos dicho, permanencia de la membrana bucofaringea. Hay una membrana especial, esta membrana de Hochstetter, esa también puede ser que esté persistente. Generalmente les he dicho, tiene que haber apoptosis celular. Para que nosotros tengamos orificios siempre ha habido apoptosis, porque todo al final era como algo sólido, digamos. Si no se ha dado digamos, este cauce, esta migración de células, esta apoptosis, va a pasar esto, va a quedar lugares como por ejemplo el CAE, agenesia de CAE, va a quedar esta atresia de Coanas. Entonces, se relaciona con déficit de ácido retinoico o uso también de metanizol. Generalmente puede haber casos aislados, solo este caso de atresia, o puede haber asociado a malformaciones o síndromes descritos acá, que hemos dicho el más común es este. ¿Ya? Entonces, los que vamos a mencionar son estos ahora. Y puede ser unilateral o bilateral. En la tomografía, ¿cómo lo podemos ubicar? Es más o menos, este es solo membranoso, pero vamos a ver otros casos donde es solo o tanto óseo como membranoso. Ahora, en el tratamiento quirúrgico no les voy a exigir que lo tengan, pero obviamente va a ser hacer como un colgajo, hacer de aquí y atarlo para este lado y sacarlo para este lado, ¿ya? Cuando es bilateral, les he dicho, no va a entrar nada. Cuando es unilateral, el moco solo va a estar para este lado y va a tener rinorrea, como si tendría un cuerpo extraño, ¿no? Rinorrea unilateral. Pero esta rinorrea usualmente va a ser casi como estéril. Entonces, muchas veces, por más que operemos nosotros, este paciente puede volver a hacer sinequias, puede volver a cerrarse. Por eso el éxito es cuando el paciente ya va a tener ausencia de síntomas, ¿no? Y entre eso, si es neonato, pues ya no va a ser tanta cianosis. Esto es a nivel de Coanas. Entonces, para que más o menos lo ubiquen, todo esto es la Coana, todo esto. Entonces se ha liberado, usualmente debería haber un orificio grande acá, pero se ha restesnosado, o sea, se ha vuelto a cerrar.
También vamos a tener, por ejemplo, bueno, no sería ya atresia, sino sería como una sinequia en pacientes que tienen algunos tumores, también pueden hacer sinequias a este nivel. Esto es para ya, digamos, paciente operado, para que no se vuelva a hacer estenosis, para que no se vuelva a cerrar, podemos usar tutores, podemos volver a intervenirnos, podemos inyectar otras sustancias. Entonces, si es bilateral, va a ser sí o sí distrés, intervención inmediata. Si es unilateral, todavía puedo ver, no necesariamente. ¿Cuándo voy a hacer intervención inmediata? Cuando veo que está bajando de peso, hay alteración en el desarrollo craneofacial, hay otros síndromes que también me están alterando, inmediato. Pero si no, podemos dilatarlo a más de 6 meses. ¿No? Entonces, estas controversias yo no les voy a decir, pero sí o sí se tiene que hacer una endoscopía para ver cómo están las coanas. En los que vamos a hacer recién, los que han rotado, los que hemos visto endoscopías, vemos cómo pasamos de lo que es la parte de toda la nariz, vemos cornetes, todo, y pasamos hacia la coana y podemos pasar hacia la laringe. ¿Ya? Entonces, en alteraciones, por ejemplo, ¿quiénes tienen estas anomalías a nivel craneofacial? Los más comunes, porque tenemos mayor población también de ellos, o los que más se afectan, son los pacientes con trisomía 21, que van a tener asociado estos niños. Usualmente, la mayoría de ellos son gerocitos, por lo que les he dicho, tienen mala calidad de vida, mala calidad respiratoria, generalmente, primero por la macroglosia, lo otro, los espacios nasales no son adecuados. Los oídos también, generalmente no hay buena implantación, la mayoría hace otitis medias serosas, porque como son los espacios más estrechos a nivel de cráneo, porque la mayoría, saben ustedes que tienen cara en luna llena, ¿verdad? En luna llena significa tienen mal desarrollo aquí, en la parte medial, no desarrollan bien acá en los maxilares, y a nivel posterior también las trompas de Eustaquio, que son cavidades que tienen una zona, son como tubos, que tienen una zona que es cavidad real, que es hueso, y que es otra zona que tiene cavidad virtual, usualmente son muy estrechos y no hay buen drenaje. Nosotros sabemos que del oído medio se drena hacia nariz. Si la trompa va a ser muy estrecha, se va a generar otitis medias serosas porque no va a haber buen drenaje. Entonces, usualmente en estos pacientes les ponemos tubos de ventilación al menos, para que puedan escuchar, porque suelen hacer otitis medias serosas, por lo tanto, hacen hipoacusias conductivas. Entonces, estas hipoacusias conductivas son frecuentes, por eso les ponemos tubos de ventilación. ¿Por qué? Porque no hay una buena trompa, y porque la parte posterior no es buen desarrollo, no hay buen desarrollo en esta parte medio facial. Por eso son, como dicen en nuestros términos, como nietos. ¿Ya? CAES estrechos también tienen, muy estrechos, y disfunción de la trompa. Tenemos que hacer diagnóstico temprano, porque si estos niños, a pesar de la hipoacusia conductiva, no escuchan, no hablan bien, no desarrollan bien el lenguaje. ¿Ya? Ahora veamos, podríamos hacer estos exámenes, ¿no? Lo que quiero que quede es, el síndrome de Down hacen hipoacusias conductivas por mala función de la trompa de Eustaquio, disfunción de la trompa, y también puede ser conductiva también por los CAES estrechos, los conductos son muy delgaditos. Luego, también el otro problema es que la rinofaringe atrás es muy estrecha por esta hipoplasia mediofacial. Pueden hacer síndromes de apnea del sueño, son respiradores bucales, y por lo tanto en un futuro me pueden hacer rinosinusitis también. Los tratamientos, los usuales de otorrino que tenemos, ¿no? Los lavados, sprays, corticoides, pero a pesar de ello, o sea, pueden venir segunda, tercera consulta y ya la mucosa está buena, ya le hacen lavados nasales, todo, pero igual siempre los pacientes van a tener dificultad por los espacios estrechos que tienen. Entonces, estos niños hacen lo clásico, ustedes tienen que preguntar, hacen ronquidos, son inquietos, están que se mueven para todo lado, despertares frecuentes, somnolencia. Usualmente estos pacientitos, los que se mueven ahí todos, se sientan, luego se echan, están que se mueven, usualmente tienen problemas del desarrollo. Entonces, ¿qué
en todos estos síndromes, ¿qué les va a causar el SAOS? Yo les puedo aliviar un poco sacando las amígdalas. El paciente tiene que bajar de peso. De hecho, de por sí, por el síndrome, tienen hipotonía. La hipoplasia que les he dicho, la macroglosia, ¿ya? Les he dicho, hay un anillo de Waldeyer, ¿no es cierto? El anillo de Waldeyer. No solo hay hipertrofia de amígdalas palatinas, que son las que más conocemos, también la hipertrofia de la amígdala lingual, sobre que tiene macroglosia, también va a hacer que dificulte, ¿ya? Faringomalacia, todo colapsa porque son hipotónicos. Entonces, en el caso, en lo que yo les decía de atresia, cuando el paladar se va muy acá, muy al fondo, ¿ya? Y va a quedar una membranita, o sobre todo en esta zona que está la faringe, va a pasar lo que estamos indicando, no va a, pues sería la atresia en ese caso. En nuestros casos de estos síndromes craniofaciales, esta zona debería ser más amplia, así como algo circular. En estos pacientes, esta zona es muy estrecha. Por mucho que yo tenga mucho espacio en la nariz, yo le puedo hacer toda la liberación en esta zona. Si el paciente tiene este espacio estrecho, una simple hipertrofia adenoidea me va a originar que no respire nada por la nariz. Entonces, también tienen esta macroglosia, y si encima tienen acá en las amígdalas linguales más hipertrofia, más las palatinas, o sea, es todo un desorden que puede tener este paciente, y sí le podríamos ayudar algo, pero hagamos lo que hagamos, siempre van a tener estos problemas en estos síndromes craniofaciales. Entonces, ¿qué le puedo hacer yo de otorrino? Le puedo hacer turbinoplastía, le puedo hacer septoplastía, ¿ya? Le puedo hacer adenoidectomía y otra vez adenoidectomía porque generalmente vuelve a crecer a veces. Acá suelen hacer faringoplastía, cortan una parte de esta zona, en esta zona, para que se abra, aunque sea que respire por la boca, por donde pueda que respire, porque hacen apnea del sueño. En adultos también solemos hacer eso. Podemos hacer amigdalectomía lingual, que es muy poco común, ¿ya? Incluso glosectomías nosotros no lo hacemos, de repente los de cabeza y cuello, o glosopexia, se puede suspender o jalar un poco para acá, hacia adelante. ¿Ya? Entonces vamos con los síndromes. Ustedes tienen que reconocer si hay alguna, digamos, atisbo de síndromes para que puedan ayudar. Entonces vamos a identificar los síndromes craniofaciales, comprometen, hemos visto respiración, audición, alimentación, y es un manejo por muchas especialidades. En el síndrome de Cruzón hay sinostosis, pero es prematura, por eso los cráneos son chiquitos. En los que van a ver, va a haber exoptalmos, órbitas poco profundas, y hay mutación de este gen. Entonces les voy a hacer las fotos. Esto es lo clásico para que no se olviden de un cruzón, ¿ya? Son así frentes grandes, son ojos saltones, mal desarrollo mediofacial, la mayoría son así, o sea, son como, lo más característico son los ojitos saltones, ¿ya? Por lo tanto, también van a tener un mal desarrollo, aquí están los ojos saltones, mal desarrollo de todo lo que es la arcada dentaria, ¿no? Porque sus maxilares son hipoplásicos, ¿no? Más o menos este es el desarrollo de los síndromes de Cruzón. En el examen no les voy a poner muy detallado así, pero solo para que recuerden, tienen que buscar, a veces hay atisbos como pinceladas nomás, porque no en todos se ven así como en estas imágenes tan terribles, ¿no? Hay algunos que no son tan, digamos, tan floridos. En el síndrome de Apert, en todos hay craneosinostosis. En lo que hemos visto al inicio, las fisuras se van a unir muy prematuramente, ¿ya? Pero en el Apert sí hay sindactilia. Hay hipoplasia, en todos hay hipoplasia facial media, y en el Apert, a diferencia de los Cruzón, hay alteraciones neurológicas, ¿ya? Vamos a ver una fotito. En ellos ya también el cráneo es medio alto, y va a haber como sindactilia. Tienes que buscar otros síndromes, y no le puedes ofrecer que yo te voy a curar. Por ejemplo, yo como otorrino no le puedo decir, yo te voy a hacer respirar a tu familiar porque le voy a hacer su tabique, le voy a tratar sus rinitis, pero de hecho le puedes ayudar con eso. Si ustedes tienen algún conocido, ven lejos a un paciente con este síndrome, le pueden ayudar, pero no van a poder porque ven que son cosas más grandes. ¿Ya? Hipoplasia de pómulos mediofacial, hemos dicho, ¿no? Mira, este es del Richard Collins.
Hay macroglosia, igual que en el Down, hay fisuras palpebrales, malformaciones auriculares, y van a ser, por ejemplo, hipoacusia conductiva. En este niñito, a pesar que está pixeleado, se nota acá, tiene sus vibradores óseos para poder escuchar, para poder comunicarse, y está con una vinchita. Esos vibradores me estimulan, les dije, de frente cóclea, ¿no? Más o menos son las imágenes de esos pacientes. Entonces, en microsomía hemifacial hay simetría facial, hay desarrollo incompleto, afecta la mandíbula, oído, tejidos. En la mayoría es cara, va a afectar oído, parte respiratoria, ¿no? Hay hipoplasia mandibular, asimetría facial, igualito en macrosomía también. En el labio reporino es muy parecido. Van a tener problemas, de ellos todavía un poquito peor. ¿Por qué? Como hay comunicación entre boca y nariz, todo lo que vaya de acá inflama, o sea, te va a hacer como una rinitis alérgica crónica, porque está ahí todos los químicos que vaya acá encima, todo lo que coman, leche, todo se pasan hacia la nariz. Por eso a ellos también se les tiene que hacer su tratamiento precoz, sobre todo en los que tienen con el paladar hendido. Problemas en la alimentación, en el habla. Sabemos que hay hipoacusias, como les he dicho, la mayoría conductivas, y hay mucho impacto psicológico, sobre todo en la parte estética. Entonces, en la mayoría de estos pacientes no va a ser un manejo solo de otorrino, tiene que hacer una cirugía reconstructiva, tiene que hacer ortodoncia, terapia de lenguaje, incluso han visto que usan audífonos. Es un manejo complicado. Entonces, pero si ustedes logran identificar, tienen que guiar, hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Y tiene que haber incluso rehabilitación. Entonces, creo que en este punto vamos a terminar la clase. No les estoy tomando por hoy vía orales, y a la siguiente es el examen. De estos síndromes, solo todo lo que yo he mencionado, solo lo que yo he mencionado. Si hay cosas en las diapositivas, por ejemplo, las medidas no las voy a tomar en cuenta, pero sí, todos tenemos como digamos que al ojo, podríamos diferenciar cuando hay hipertelorismo, podemos ver cuando un paladar es más, en las fotos que ven, cuando la zona mediofacial está poco desarrollada, cuando es una nariz anchita, cuando hay implantación, siempre tienen que ser observadores. Si logran ustedes identificar eso en pacientes a temprana edad, le pueden ayudar incluso a hablar, porque si el niño tiene una hipoacusia conductiva fuerte, si ustedes le ponen ese audífono, ese niño va a hablar, puede defenderse más. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Hola, ¿tienen alguna pregunta o todos se han dormido? ¿Se han dormido? Ya les pregunto la siguiente. No vamos a postergar para nada el examen, ¿eh? Es al siguiente y van a ser 20 preguntitas, son 15 fáciles y 5 para que entre ustedes para que se diferencien. ¿Ya? 15 facilitas del banco y de lo que yo, todo lo que he hablado nomás de las preguntitas que he hecho. Unita de ahí rebuscado va a ser de los tumores benignos y una de los tumores malignos, lo demás es todo conocido, ¿ya? Para que no todos tengan 20. Pues. Ya listo. Hasta el día martes. Nos vemos.